Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidas, sean bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas para este foro, las religiones en la arena política, movimientos evangélicos en América Latina. Saludo a quienes nos acompañan el día de hoy aquí y también a quienes nos acompañan vía remota a través de la TV Jurídicas y también a quien en fechas posteriores puedan tener acceso a los videos que serán producto de esta actividad académica. Yo solamente como director del instituto diré algunas cosas muy puntuales de lo que desde la perspectiva institucional motivan que en alianza con la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, que coordina la doctora Mariana Molina Fuentes, a quien le agradezco tener esta iniciativa y haber llevado a cabo la organización de esta actividad académica, pues los motivos que nos llevan a nosotros a acompañar esta iniciativa. La Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de nuestra universidad es una iniciativa académica que nace en el año 2012. Yo tuve el honor de dirigirla durante los primeros años de su creación y que tiene como finalidad colocar en el centro de la actividad universitaria una reflexión en torno a los temas y dilemas vinculados con el Estado laico, con la laicidad, como problema teórico, pero también como problema práctico. Desde entonces, la cátedra ha seguido muy de cerca las vicisitudes y las coyunturas políticas y sociales vinculadas con el fenómeno religioso en México y en América Latina, siempre desde la perspectiva no solo del derecho, sino también de la arena de las decisiones colectivas, de las decisiones públicas en general. Ha sido una iniciativa que además ha tenido una productividad académica notable en sus años de existencia, bajo la coordinación del De la Voz, después de Pauline Capdeville y ahora de Mariana Molina. Su producción editorial y el impacto de su trabajo ha sido muy relevante, pero además ha tenido también una serie de seminarios permanentes y seminarios internacionales como los que hoy nos convocan. Cuando Mariana Molina me planteó la iniciativa de llevar a cabo un foro que pensara el tema de los movimientos evangélicos en América Latina hoy, me pareció por demás pertinente y por demás necesario. No solamente porque es un fenómeno que de muchas maneras interpela las concepciones de la laicidad tradicionales, sino porque en México en concreto ha habido una transformación relevante en esa materia. Yo pienso comparativamente en este periodo de tiempo, que es breve, son apenas 7 años, digamos, y ha cambiado mucho, no me dejarán mentir los expertos en el tema. Cuando esta cátedra surge, el actor religioso, que sigue siendo enormemente relevante en México, pero prácticamente hegemónico, con el cual, digamos, se dialogaba o se conflictuaba el tema de la laicidad, era la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica, una Iglesia Católica además muy actuante, de manera muy pública, lo sigue haciendo, pero de manera muy abierta, de manera muy confrontativa y de manera muy insistente en incidir en la agenda político-institucional. Con el paso de los años, ese fenómeno se ha venido transformando, porque desde el punto de vista, digamos, sociológico propiamente hablando, ha habido un surgimiento y un fortalecimiento y una amplificación del fenómeno de los movimientos evangélicos y porque estos movimientos evangélicos han ido también ganando cada vez más espacios de deliberación público-política. Y esto es interesante, máxime, porque el gobierno actual es un gobierno que con quien tiene mayor interlocución, mayor diálogo e incluso con quien tiene una alianza estratégica en algunos ámbitos por demás cuestionables desde mi punto de vista, es precisamente con los movimientos evangélicos. Y si miramos hoy lo que ha sucedido, no es que la Iglesia Católica haya perdido poder ni presencia, pero sí ha perdido foro. Ha perdido foro en el debate público, probablemente por una estrategia o probablemente porque las situaciones, o lo sabrán ustedes, que son quienes nos ayudarán a pensar en estos días y son expertos en la materia, pero hay un cambio de estrategias. Sin embargo, y con esto concluyo, los temas de siempre siguen siendo temas en los cuales las voces religiosas confluyen. Todo el tema que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, todo el tema que tiene que ver con familia, matrimonio, matrimonio igualitario y demás, todas esas agendas siguen siendo agendas en las cuales los esfuerzos de los distintos actores religiosos y sociales vinculados con las religiones suman fuerzas, suman esfuerzos y confluyen en sus energías con pues las consabidas resistencias y obstáculos a la ampliación de las garantías de los derechos de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual y en general de las personas en México. Pongo un ejemplo
muy actual, muy relevante, que esperemos que sea remontado, pero que creo que es muy sintomático. Hace algunas semanas celebramos, quienes creemos que el derecho a interrumpir un embarazo es eso, un derecho, que en el estado de Oaxaca se aprobara una reforma al Código Penal con el que se despenaliza el aborto en Oaxaca, que sería la segunda entidad en el país en 7 años, apenas Ciudad de México, y 7 años después Oaxaca. Todavía esa reforma no ha sido publicada y no ha sido todavía promulgada. El gobernador la tiene en su escritorio. Y como sabemos, mientras no se publique y no se promulgue, no es ley, ¿no? Y ese veto hasta ahora del Ejecutivo, se sabe, tiene que ver con una influencia muy poderosa, ahí sí, de la Iglesia Católica en el Estado. Es decir, es ahí el obispado en Oaxaca, que es muy poderoso, el que tiene el día de hoy frenada, digamos, la publicación de esta ley. No sabemos qué va a pasar. Lo hicieron lo mismo con matrimonio igualitario y al cabo de un mes después de lo que lo debió haber hecho, terminó publicándola. Esperemos que en este caso suceda lo mismo, pero bueno, lo que parece una victoria, pues es una victoria relativa, y además hay que advertir que lo que se gana, si se gana, es la modificación al Código Penal, pero esa modificación solo será efectiva si se realizan las políticas públicas a cargo de la administración pública, del gobierno del Estado, necesarias a garantizar que ese derecho sea un derecho que se puede ejercer en el Estado. Entonces, todavía es una batalla parcial, porque todavía hay una resistencia, porque lo que sigue es asignación presupuestal y es garantías en el servicio de salud, y es que la despenalización no solo sea normativa ni simbólica, sino que trascienda al ámbito de lo que debe ser el ejercicio de un derecho en el ámbito de salud. Bueno, ahí la variable religiosa sigue jugando un papel muy importante. Así que bueno, me parece que es por demás pertinente un foro de esta naturaleza. Yo de nueva cuenta felicito, agradezco a Mariana Molina por haberle propuesto al instituto. La cátedra es de la universidad, pero tiene su sede aquí, y habernos propuesto que acogiéramos esta actividad que hacemos con mucho gusto, y el mérito de la organización es de Mariana y de su equipo de trabajo. Así que muchas gracias. A mí solo me toca esto, darles a todas y a todos la bienvenida, y le doy la palabra a Mariana para sus palabras de inauguración, y con esto pasaríamos ahora sí al inicio del foro. Pues muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras y por esta introducción que creo que ha sido muy esclarecedora respecto de la importancia que adquieren estos foros. En nombre del equipo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, quiero darles a todas y todos la más cordial bienvenida, agradecer también por su interés por estar aquí, tratando un tema que, como ya señalaba Pedro hace un momento, no solamente es relevante académicamente, sino que es relevante por todas las implicaciones políticas y sociales que pudiera tener. En México estamos muy acostumbrados a pensar en la laicidad como una separación muy tajante entre una iglesia hegemónica y un Estado autónomo. Sin embargo, esto obedece sobre todo a las condiciones históricas en las que se originó este régimen de laicidad. Hoy en día me parece que habría que repensar en ese régimen de laicidad a la luz de varias características, muchas de las cuales ya ha referido el doctor Salazar hace un momento. La primera de ellas es que la sociedad mexicana se ha vuelto mucho más plural que cuando se originó el régimen de laicidad, lo cual implica, por supuesto, que se requiere de pensar en el concepto de laicidad como algo que va mucho más allá de la simple y llana separación entre Estado e Iglesia, empezando porque ahora son iglesias en plural y ya no en singular. También en los modos de vida, por ejemplo, la visibilidad de la diversidad sexual, la diversidad de la multiplicidad en los núcleos familiares, todo este tipo de cosas, como mencionaba Pedro hace ya un momento, van estrictamente relacionadas con la religiosidad, y esto es no porque tener una religión sea malo, por supuesto, sino porque las religiones son ante todo sistemas de creencias que se traducen luego en prácticas sociales y posiblemente en prácticas políticas, de modo tal que esta división un tanto artificial entre el espacio público y el espacio privado, a partir del cual se suponía que las creencias religiosas tendrían que restringirse específica y exclusivamente al ámbito privado, vemos en la realidad empírica que eso no es tan así, ¿no? Entonces, me parece que esto
nos obliga a repensar en el concepto de laicidad, pero sobre todo en la manera de hacerlo operativo en la cotidianidad, ¿no? La manera de que se traduzca en reglas específicas, en procedimientos específicos que hagan de la laicidad algo más que la separación entre Estado e iglesias y que efectivamente faciliten la convivencia entre personas que somos cada vez más diversas. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Tenemos 2 días de mucho trabajo con especialistas tanto nacionales como internacionales. En un momento más daremos inicio a nuestra primera conferencia magistral a cargo del doctor Rubén Ruiz. Entonces, les invitamos a tomar un café y nos vemos en unos minutos más. Muchas gracias. Muchas gracias.